y me comentaban alguna persona no va a poder estar, tuvo un problema familiar. Entonces vamos a grabar desde ahorita la clase. De hoy vamos a empezar a prepararnos para las prácticas de laboratorio. Si ya vieron el manual, lo que vamos a hacer es cultivar bacterias de una muestra de agua. Todavía no han aclarado si tiene que ser una muestra para todo el grupo o si cada uno de ustedes puede llevar una muestra de agua. Quizás sería bueno que cada uno llevara para que tuviéramos mayor opción de tener realmente cultivo de bacterias, ¿no? Porque puede ser que llevemos un agua tan limpia que no crezca nada, o puede ser que también por el medio de cultivo, los medios de cultivo son específicos. Hay algunos que son muy generales y sirven para prácticamente, bueno, la silla, sirven prácticamente para, pues, para cualquier tipo de bacteria, ¿no? Pero cuando tú quieres diferenciar y quieres ver gram positivas, gram negativas, ahorita lo vamos a ver también, ¿no? Ya de ahí vamos a empezar a ver todo esto, tienes un medio de cultivo específico. Yo, por ejemplo, mucho tiempo utilicé agar papa porque yo trabajaba con hongos microscópicos. Entonces los hongos microscópicos se dan muy bien en este medio de cultivo, agar papa. Saburó también sirve para cultivo de hongos. Sin embargo, para bacterias, pues tienen que ser medios muy ricos en azúcares, y bueno, con un color especial que nos permita diferenciar unas de otras, ¿sí? Unas van a ser rojitas o rositas y otras van a ser moradas. Vamos a ver después por qué. Entonces, lo que nos interesa es ver esas diferencias. Cuando estemos observando al microscopio, yo les voy a pasar un material también para que sepan manejar bien el microscopio. Muchas veces por no saber manejar el microscopio perdemos la oportunidad de ver las bacterias. Es difícil el enfoque, es difícil ver, y más ahora que pues van a tener que llevar su careta, ¿sí? O pueden llevar también unos goggles, ¿no? Para protegerse los ojos. Va a ser más complicado, yo creo, pero vamos a intentar. Yo les voy a mostrar fotos también igual de bacterias en grandes aumentos. Hay un microbiólogo muy bueno, Dennis Kunkel, que vive en Hawái. Tiene un microscopio fabuloso, patrocinado por una empresa. Entonces tiene un microscopio muy, muy bueno. Y él, digamos que vende sus imágenes, pero cuando uno le manda un correo y le dice, oye, lo voy a usar para una clase o lo voy a usar para, para un material didáctico, o incluso nosotros le hemos pedido permiso para incluir 2, 3 imágenes en el libro, en un libro. Y entonces él, bueno, especifica que si son un libro para medio universitario, pues puedes incluir 2 imágenes, ¿no? Y tú le pides permiso. Sin embargo, él, las veces que nos hemos comunicado, nos dice las que quieran, ¿no? O sea, son gente generosa que pues, está contento con su trabajo. Tiene unas imágenes fabulosas, increíbles de bacterias. Ya les había comentado también que hay un proyecto, hubo un proyecto, ya no está operando, pero hubo un proyecto muy interesante, el proyecto Hotani, era japonés, que trataba de replicar el motor bacteriano, el motor del flagelo bacteriano. Es muy interesante porque es un motor muy eficiente que requiere una gran cantidad de fuerza, de energía, porque imagínense, pues para nosotros es fácil meter la mano en el agua, ¿no? Pero a ver, aviéntense desde 1000 metros hacia un estanque de agua, pues nos reventamos, ¿no? La resistencia que opone el agua al cuerpo es muy alta. De hecho, si nos echáramos un clavado en una alberca de agua totalmente pura, es probable que rebotáramos, ¿sí? Eh, pero bueno, el agua como tiene minerales, tiene digamos, una resistencia modificada, pero quien ha caído de panzazo en un clavado, pues sabe a lo que me refiero. La resistencia del agua es muy grande, a pesar de ser moléculas muy sencillas, pero establecen pues esta gran red como una especie de tejido, ¿no? Cristalino, ¿sí?
que bueno, a temperatura ambiente se mantiene líquido, es lo notable del agua, porque muchos elementos parecidos, muchas moléculas parecidas al agua, en la temperatura ambiental, pues son gases. Entonces, lo notable del agua es que a la temperatura ambiente de este planeta se mantiene en estado líquido. Entonces, eso ha sido muy importante, es la matriz acuosa de la vida. Entonces, pues bueno, eso ha sido muy importante, pero para las bacterias, imagínense, es como si ustedes se metieran en estos, no sé si han visto estos líquidos no newtonianos, donde uno puede caminar encima de este líquido, pero cuando mete la mano lentamente se sumerge, pero cuando le das golpes no puedes penetrarlo, ¿no? O si nosotros nos echáramos, por ejemplo, en una alberca de gelatina, ¿no? Imagínense moverse en este medio. Para la bacteria es eso, es una resistencia muy grande la que tiene que vencer, y entonces, bueno, con la ayuda de sus flagelos lo hacen, pero eso implica, pues, que tienen que tener un motor muy eficiente, y el motor bacteriano, el motor del flagelo bacteriano, es una maravilla, ¿sí? Arquitectónica, de ingeniería, física, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, bueno, eh, son, son todos nuestros antecedentes. Las bacterias, pues, fueron los primeros pobladores y seguirán siendo los pobladores después de que nosotros ya no estemos en este planeta, que son muy importantes desde el punto de vista, bueno, médico, ¿sí? En un inicio la maquinaria de la bacteria se utilizaba para producir insulina. Ahora producimos insulina isofana muy buena, humana, totalmente, con levaduras. Pero bueno, en un principio esto fue muy importante. Y hablando de este tema, yo quería comentarles los temas que van a tener cada uno de ustedes, ¿sí? Algunos van a ser en pareja para trabajar de aquí a 2 semanas. Como una parte, digamos, a lo mejor ustedes van a querer después ahondar en estos problemas y presentar un trabajo documental al final, a falta de una idea sobre un, un proyecto de investigación. Entonces, van a realizar un informe. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 temas. Quiere decir que algunos de estos temas los van a trabajar en pareja para que los 16 que estamos en el grupo tengamos, tengamos tema de trabajo. Se los voy a presentar. Vamos a presentar estos temas que son la propuesta para investigar. Y digamos, sería una especie de proyecto previo, ¿sí? A partir de a lo mejor ustedes mismos deciden seguir este tema para ahondar más y tener digamos, una revisión bibliográfica muy extensa y actualizada sobre cada uno de estos temas. O puede ser que incluso no sea su tema y les gustó, les pareció interesante, perdón, y lo quieran retomar, lo quieran hacer para realizar para hacer su trabajo de investigación documental. Entonces, bueno, uno es insulina unicelular para la diabetes. Toda la insulina que utilizamos actualmente es humana, pero a partir de organismos unicelulares que modifica, bueno, se introduce una parte del genoma humano para que produzcan ellas insulina humana como un producto. Eh, Esto ha sido un avance formidable porque hace unos 50, 40 años se utilizaba una insulina de origen, creo que en algunos casos era de caballo y en otros de cerdo. Y obviamente es muy parecida la molécula en todos los mamíferos. Estas eran las más parecidas a la humana, pero no era humana. Entonces efectivamente se quedó esta idea de que producía mucho daño en los riñones, en la circulación, en las arterias, en la vista, le afectaba gravemente la vista, y por eso hay como que una resistencia a utilizar la insulina. Sin embargo, en muchos casos se utiliza desde un inicio la insulina como una terapia eficaz para combatir, para soportar, digamos, tratar de
de lidiar, de vivir con la diabetes. La diabetes no se cura, ¿sí? No es una enfermedad que sea curable. Se pueden revertir algunos efectos del llamado síndrome metabólico, que da origen a la insulina en algunos casos, pero esto que no nos engañe, o sea, que no nos lleve a tener el engaño de que nos estamos curando, ¿no? Que bajaron tus niveles de triglicéridos, que te sientes mejor, que has controlado mejor tu glucosa sanguínea, que ha mejorado algunos aspectos, pero no quiere decir que te cures. En algunos casos, algunos médicos, como para advertir sobre el riesgo de la diabetes, te dice que estás prediabético. No quiere decir que después te cures. Quiere decir que si sigues por el camino que vas, pues vas a desarrollar diabetes. Que si decides cambiar tu forma de vida, de alimentación, de llevar tu día a día, pues puede ser que no desarrolle la diabetes. No quiere decir que te hayas curado. Quiere decir que te previnieron, hiciste caso de las recomendaciones y ahora estás mejor, ¿no? Pero siempre existe el riesgo, sobre todo si tienes una carga genética importante, ¿no? Entonces, dicen, bueno, hay dos elementos, ¿no? La naturaleza, ¿no? The nature, ¿no? La naturaleza genética de la enfermedad, y the nurture, el ambiente en el que tú te desarrollas, ¿no? Es nurture, ¿no? The nurture, que es una palabra que se utiliza para decir lo que te rodea, lo que tú tienes alrededor. Y entonces, si tú estás en un ambiente donde hay muchos harinas refinadas, muchos azúcares refinados, estás comiendo, tomando todos los días refrescos, aunque sean sin azúcar, ¿no? Está demostrado que estos edulcorantes provocan la reacción en el organismo de producir insulina y agotar las células que lo producen. Entonces tiene un efecto también negativo, ¿sí? O sea, no nos libra el decir, no, es que tomo este refresco light, ¿no? No, cualquiera de ellas, de esas bebidas, porque en primera tienen gas carbónico, algunas tienen ácido fosfórico, ¿no? Entonces debilitan los huesos, ¿no? Y tienen muchos efectos nocivos. Entonces no hay que confiarse, ¿no? No hay que dejarse. Nos dicen, sobre todo si tenemos antecedentes en la familia, pues hay que tomar la precaución. Pero bueno, entonces un tema, esto los vamos a sortear, digamos, para que sea, bueno, a lo mejor les toca un tema que no les interesa, pero cuando empiezan a investigar, van a ver que todos los temas son muy, muy interesantes, ¿no? Insulina unicelular, hormona del crecimiento sintetizada por bacterias y tratamiento del enanismo, es otro tema interesante que tiene que ver también con genética. Alimentos transgénicos vegetales, ¿sí? Que hay una controversia muy grande a nivel mundial. En México en este momento se prohibieron ya los cultivos transgénicos. Los gobiernos anteriores habían dado manga ancha, no lo decían abiertamente, se había demostrado. Nacho Chapela, que fue un compañero de generación en la Facultad de Ciencias, había demostrado que había contaminación en Oaxaca desde hace muchos años por cultivos transgénicos en los cultivos de Oaxaca. Monsanto lo atacó ferozmente, estuvo a punto de perder su trabajo en la Universidad de Berkeley. Él opuso resistencia, demostró que su trabajo estaba bien hecho y logró mantenerse, y es más, se dio el lujo de después decir, ¿saben qué? Pues ya que me aceptaron, pues ahora ya no quiero, y se fue a otra universidad, ¿no? Pero estuvo en esta controversia muy fuerte, ¿no? Ignacio Chapela. Los animales transgénicos también es otro que se utilizan mucho en laboratorios, ¿no? Se les ponen genes humanos para ver alguna patología, es otro tema muy interesante. Las células madre y la clonación de órganos, que fue un tema durante el gobierno de Bush muy importante porque Bush prohibió a todos los investigadores de Estados Unidos de realizar estudios con células madres por cuestiones religiosas, ¿no? De ideas religiosas, y muchos de estos investigadores muy valiosos, muy importantes, se fueron a Europa, y por eso en Italia y en algunos lugares de Europa hay avances tan formidables en este tema, y Estados Unidos ha tratado de emparejarse, pero no lo ha logrado porque en muchos laboratorios se prohibió totalmente el estudio de células madre, y ahora están padeciendo las consecuencias. La clonación de individuos es un tema también interesante.
que pues, es un tema ético también muy importante. Podrían ustedes entrevistar a lo mejor ahí al doctor Álvarez, que está en el tronco divisional, Jorge Álvarez, que es un experto en el tema. Podrían a lo mejor consultar alguna de sus conferencias que ha dado, donde, bueno, plantean este tipo de dilemas muy importantes como es la clonación de individuos. La terapia génica, que una es para reparación de tejidos tras quemaduras severas, ha sido muy importante. Otro, la terapia génica, pero relativo al tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Otro, la terapia génica y el estudio del cáncer. Han sido temas también muy interesantes. La terapia génica y enfermedades congénitas, ¿no? Por ejemplo, cómo se introducen por medio de virus, ¿no? Parte del genoma, y se integra a estas células para tratar de repararlas, ¿no? Y entonces, bueno, tratar de, con esta terapia génica, reparar, tratar de contender con este tipo de problemas a nivel molecular. Podríamos ver incluso una película muy interesante sobre este tema de la terapia génica, muy, muy importante. Otro, la identificación genética de criminales, las huellas genéticas. Vamos a ver una película y vamos a ver vamos a tener dos casos. Ustedes van a analizar uno a partir de esta película que les comento y otro a partir de un cuentito por ahí que escuchamos en un lugar de Escocia. Y bueno, tratar de hacer un caso, ¿no? Llevar a cabo un caso sobre cómo se puede identificar a un criminal a partir de una muestra de sangre, un cabello, saliva. Y bueno, y finalmente la medicina forense, que ha sido muy importante el papel que han jugado estos científicos, por ejemplo, en la identificación de cadáveres en fosas comunes, ¿no? Que hacían los gobiernos militares en Sudamérica, y que también aquí ha jugado un papel muy importante con la matanza de los estudiantes de Acteal, de los pobladores de Acteal y los que desaparecieron en Guerrero, no recuerdo bien en dónde fue en esta parte de los 43 estudiantes de la normal que fueron desaparecidos. Al parecer ya se identificó a otro, entonces ya hay dos de ellos identificados, y obviamente esto da la idea de que pues que trataron de desaparecerlos totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se hace esta medicina forense? ¿Cómo hace para identificar a una persona a partir de un diente o de una parte pequeña de restos humanos, ¿no? Bueno, estos son los temas. Algunos de estos yo voy a ponerlos como para dos personas. Y bueno, vamos a darlos de manera aleatoria. Vamos a designar, ¿no? Ustedes pueden negociar después, o sea, si se llevan ya bien, ahora que nos veamos en laboratorio, por ejemplo, vamos a conocernos mejor, a lo mejor, pues, se llevan bien y dicen, oye, tu tema te tocó, ¿qué te parece si lo intercambiamos, echamos un volado o algo? ¿No? Le hacen manita de puerco y pueden cambiar tema, pero será entre ustedes. Si ustedes se arreglan, ustedes dicen, oye, profesores, que ya llegamos a un acuerdo, fulanito va a tomar tal tema, yo voy a tomar el suyo, ¿sí? Vamos a intercambiar. Pero inicialmente van a ser asignados, ¿sí? Al azar, y el día de mañana yo les doy, pero para que vayan empezando, ¿no? Vamos a tomarle, después de la práctica de laboratorio, una semana más, ¿sí? Vamos a investigar y a presentar nuestros resultados. Y esto después va a dar pie quizás a que sigan algunos de ustedes tal vez con su investigación documental y que ese sea el tema que ustedes vayan a trabajar como tema pues, de investigación, en este caso una investigación de carácter documental. Bueno, ¿quieren comentar algo? ¿Tienen interés en que platiquemos sobre algún tema en particular? Y si no, pues comenzamos con la clase. ¿Nada? Nada, los que no han entrado acá, Elia. No, profe. Gracias.
Los que ya entraron a CAN, hay un registro de los minutos que han estado trabajando y los cuestionarios que han resuelto. No es algo que vaya a impactar en su calificación, pero es algo muy recomendable para emparejar temas y que todo lo hayan revisado. Hay 3 que no han entrado, entonces les pido que ya entren a CAN. Hay 2 que entraron, pero no han visto nada. Más bien se registraron, pero no han visto nada. Y hay gente que ya tiene ya más de 260 minutos de estar analizando los videos y los materiales. Entonces, hay que llegar al nivel todos, ¿no? Entonces, les voy a pedir, por favor, que sí vayan revisando estos temas de CAN. Son temas muy importantes. Algunos de ellos los vamos a retomar, vamos a seguir analizando. Algunos ya los hemos visto de pasadita, pero va a ser muy importante que los revisen. Son materiales calificados, digamos, revisados, están muy bien hechos, no son cualquier tema, cualquier video. Entonces, va a ser muy importante que ya en estos días ustedes se emparejen y sigan revisando estos materiales de Khan Academy. Vamos a tener un tema también muy importante por aquí, de una vez se los presento. Vamos a desarrollar un caso, que son 2 a la vez. Son 2 casos en realidad. Y por eso les estuve mandando recomendaciones de que vieran el tema más a fondo de membrana celular y particularmente el caso de los, la situación de los canales en el sistema nervioso. Muy importante. Entonces, igual les voy a compartir para que vean el material que yo les voy a enviar al rato y va a ser 2 casos en uno, pero van a ser los casos que vamos a revisar. Uno tiene que ver con el famoso pez globo, que ustedes están viendo aquí la foto de este pez tan bonito, pero tan peligroso. Nada recomendable. Hay gente que por cuestiones no vista, pues se arriesga y prueba, y hay gente experta que sí sabe manejarlo, hay gente que no, ¿no? Entonces, bueno, un doctor que fue a una cena, minutos después de haber realizado esta actividad, empieza a sentir adormecimiento, dolor de garganta, náuseas, vómitos, ¿no? Y entonces, bueno, el doctor que lo revisa hace un reporte. Hay una molécula que es la responsable de este tipo de situaciones, cuál es el efecto que tiene. Y entonces, bueno, ustedes van a resolver una serie de preguntas, cómo es el mecanismo de esta tetrodotoxina, esta neurotóxico que es muy, muy importante y actúa a nivel de los canales de la membrana del sistema nervioso. Y muchos de estos, incluso se utilizan estos neurotóxicos para las famosas ranas, ¿no? Las ranitas famosas estas del Amazonas, que los indios del Amazonas embarran sus flechas con esta rana, no la tocan porque penetra por la piel, entonces impregnan sus flechas con este neurotóxico para cazar, pero también pues se puede utilizar para paralizar a una persona, ¿no? Entonces, bueno, aquí se les va a pedir que describan la acción. Sin embargo, este doctor, pues muy curioso, con muchos amigos, después tiene contacto con otra situación muy parecida, pero que está en las plumas de un ave. Él no lo sabía, su amigo lo invita a ver aves, se encuentra con un pituí, que es un pajarito, un ave, pues no tan pequeña, es un poquito grande, que vive en algunos lugares de Nueva Guinea, y se topa con otra situación muy parecida, que vuelve a dar ahí un problema más leve, pero entonces vienen otras preguntas, y después se les va a pedir, sobre todo los que están en QFB les va a gustar esto, van a tener que crear una empresa ficticia, van a proponer cómo se llamaría y todo eso, para resolver este tipo de problemas, porque de momento, pues no hay una solución médica a este tipo de intoxicaciones. Entonces, va a ser un caso amplio que van a utilizar, que van a trabajar de manera individual, y alguna parte que es esta, la última, que ya va a ser en equipo. Si en en los equipos hay un QFB, pues va a ser muy benéfico porque va a tener, digamos, a lo mejor algunas ideas, pero en términos generales, cada equipo va a tener que plantear una pequeña empresa, ¿no? Una pequeña empresa. Ya somos 4 equipos nada más, ¿no? Entonces, 4 de 4,
Y bueno, esto nos va a servir para que cada 2 equipos van a trabajar en un laboratorio, otros 2 en el otro. Ya algunos de ustedes conocieron los laboratorios, fueron a nuestro recorrido que hicimos en la UAM, ya conocieron, ya pisaron, ¿no? Los laboratorios y vieron los salones en la universidad. Y bueno, vamos la tercera semana de enero, vamos a trabajar allí 2 días, ¿no? Martes y jueves. Los que no tengan bata, avísenme, yo tengo batas, yo puedo llevar las batas que sean. Algunas son, bueno, son muy grandes, hay 2 que son de mujer, pero las otras son de hombre, pero bueno, para trabajar nos van a servir. Entonces nada más me avisan para saber cuántas batas voy a llevar, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí ya comenzamos con nuestra sesión del día de hoy. Déjenme compartirles. Perdón, se desconectó el micrófono y no me di cuenta. Bueno, no sé si ya le están viendo la presentación. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a empezar a tratar un tema muy importante en el sentido de que es parte ya de lo que vamos a seguir viendo de aquí en adelante, lo que nos resta del módulo. Vamos a ver temas muy relacionados, por ejemplo, con las bacterias, como virus, pero también vamos a ver división, el ciclo celular, la división celular en eucariotas y procariotas, cómo los organismos unicelulares se dividen, se multiplican, se reproducen, como un papel muy importante que ha jugado la sexualidad en la evolución de la vida en este planeta. Y bueno, vamos a ver un tema que es de vital importancia, que es la microbiología, principalmente enfocada en este momento primero a las bacterias. Ya después vamos a ver algo relativo a los virus también, ¿no? Los microorganismos o microbios que llamamos, son organismos de pequeño tamaño, no son visibles a simple vista. Los podemos ver solamente con la ayuda de los microscopios. Y bueno, la rama de la ciencia que estudia esto se llama microbiología, que es una rama de la biología que se encarga del estudio de estos microorganismos. Como se ve aquí en la tabla, los microorganismos con organización celular, ¿sí?, tienen una membrana celular y tienen ácidos nucleicos ADN y RN y ARN. Sin embargo, los procariotas, digamos, muestran una organización celular no como un organismo pluricelular, sino que se agrupan, ¿no? Se agrupan no propiamente como una estructura propia de los eucariotas, que son los organismos pluricelulares, pero sí como un primordio de cómo se pudieron haber dado estas primeras agrupaciones y que después dieron origen a los organismos propiamente multicelulares. Las procariotas, pues, son las arqueobacterias y las eubacterias, y las eucariotas, pues, son los protozoarios, los llamados protozoarios, las algas microscópicas y los hongos microscópicos. Pues digamos que desde el punto de vista de los eucariotas, estas serían la organización que tienen estos organismos. Y hay otros que, bueno, yo no sé si sea correcto, ¿no?, decir microorganismos. Bueno, están organizados, ¿no?, pero no tienen una organización celular como tal, entonces por eso no los consideramos células. Existe una controversia, aunque ustedes no me lo crean, hay gente que piensa que los virus son seres vivos. Muchos opinamos que esto no es posible, que esto no es cierto, que no son seres vivos, que son organizaciones, microorganismos sin organización celular más bien, que no poseen membrana, que nunca están presentes los ácidos nucleicos ADN y ARN juntos. Hay unos que tienen los adenovirus y los retrovirus, que son los que tienen ARN, ¿sí? Son parásitos todos, son parásitos estrictos, no pueden vivir si no es dentro de un organismo invadiéndolo. Viven en estos organismos que sí tienen organización celular, ya que estos virus pues no tienen
no tienen un metabolismo propio. Para reproducirse utilizan la maquinaria del organismo que invaden. Y bueno, los que conocemos son los virus, los viroides y los priones. Los priones, bueno, en realidad se llamarían proines, ¿no? Pero suena muy malo, proín, muy feo, proines, entonces se les llama priones. En los años 90, Prusiner y su equipo los identificaron porque hasta entonces se habían buscado virus, se habían buscado la razón de por qué en algunos organismos, bueno, las vacas particularmente, las ovejas, el creepy en las bacterias, en las ovejas, y la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad espongiforme bovina, cómo se presentaba, por qué estos animales de pronto empezaban a tener estas convulsiones y movimientos incontrolados y morían. En esos años, los años 80, desde los años 70, 80, la gran voracidad de los países del orden anglosajón, como Inglaterra y bueno, Estados Unidos, ¿no? Importaban carne, por ejemplo, los franceses tenían un mercado muy importante de exportación de carnes hacia Inglaterra. Era un sostén muy importante para mucha gente del campo en Francia, el poder vender toda esta gran cantidad de carne que consumían los ingleses y la exportaban. Sin embargo, empezaron a notar que hubo casos muy graves de personas que empezaron a desarrollar una enfermedad parecida a la que le sucedía a estas llamadas vacas locas, ¿sí? No se sabía cuál era el origen. Se descubrió posteriormente que aunque se procesaban estas carnes, se calentaban y se sometían a diversos procedimientos, seguían infectando a la gente. Y que algunas partes del animal eran las que infectaban y otras no. Sin embargo, bueno, en el momento en que se detecta que la razón de esta presencia de priones, de proines, ¿no? De priones, de proteínas, de agentes infecciosos que provocaban estas enfermedades en humanos, en carne que a lo mejor había sido consumida hace 6, 7, 8, 10 años, ¿sí? No se desarrollaban de inmediato, no era una infección que la comías hoy y mañana te estabas muriendo, ¿no? Sino que era una infección que había llevado ya mucho tiempo. Se descubrió que niños, adolescentes que a los 10, 12 años habían consumido estas carnes, a los 20 años en Inglaterra y en algunos lugares de otros lados del mundo, estaban desarrollando esta enfermedad parecida al Kuru, que ya se había detectado en las islas del sur en el Pacífico con los caníbales, y que después, bueno, recibe el nombre de Creutzfeldt-Jacobs, ¿no? Un síndrome que es similar a esta enfermedad de las vacas locas. Cuando se diseccionaba el cerebro de estas vacas, se descubría que el cerebro tenía una apariencia como de queso gruyère, ¿no? Como de una esponja, con grandes huecos formados por círculos que en el interior no se veía, no se apreciaba nada, estaban organizadas las proteínas que estaban conformando el cerebro de estas vacas, formaban como agujeros en el cerebro. Y por eso el nombre de enfermedad espongiforme bovina, porque el cerebro parecía una esponja. Después, bueno, se descubre que esto estaba afectando también a humanos, que gente lamentablemente muy joven estaba desarrollando estas enfermedades en tempranas edades, parecido al Parkinson, ¿no? Y parecido a la enfermedad de Alzheimer, y gente muy joven. Entonces decían, bueno, ¿por qué se están desarrollando? Y bueno, se descubrió que lamentablemente habían comido carne infectada y que después de años habían manifestado ya estas características de lo que se conoce ya como la enfermedad de las vacas locas. Lamentablemente, pues no hay solución a ello, no había solución, pero sí una decisión muy drástica fue donde se detectaba la presencia de una vaca enferma, se mataban todas las vacas, ¿sí? Porque se sabía que se contagiaban. Y bueno, lo que se sabe a nivel molecular, sí se sabe, los agentes, los priones son los responsables, son proteínas infecciosas, o sea, ni siquiera son virus, son proteínas que infectan a proteínas vecinas. Hagan de cuenta, una proteína que tiene una forma, digamos, globular, de pronto empieza a adquirir una forma rígida, ¿no? Y entonces
no se sabe todavía a ciencia cierta cuál es el mecanismo que hace que estas proteínas que entran en contacto con otras proteínas globulares hacen que las proteínas se comporten igual. Y entonces empiezan a proliferar estas proteínas rígidas, ¿no? Que forman estos agujeros en el cerebro y dañan irreversiblemente la función de cualquier persona o animal que sea contagiado. Pues hubo un desastre en Francia, dependían muchos lugares de la exportación de estas carnes y lamentablemente pues tuvieron que sacrificar a toda su producción, ¿no? En muchos lados. Con una que encontraran infectada, con esa era para que se sacrificara a todos los animales. Y bueno, el nombre que se les dio a ellos fue los priones. Me parece que en 1997 o algo así, se les dio el premio Nobel a Prusiner y a su equipo por este descubrimiento de que no eran virus, no eran bacterias, no eran protozoarios, eran proteínas que infectaban a otras proteínas. Por eso el nombre de proteínas infectantes. Proines, ¿no? Pero bueno, suena más bonito priones, ¿no? Estos priones son los responsables de estos daños tan terribles en los mamíferos. Y bueno, es la famosa, les decía, la famosa enfermedad de las vacas locas. Ahora, lo que vamos a enfocarnos en este momento es en analizar las bacterias, su morfología y su fisiología. Sabemos que hay las llamadas arqueobacterias que son consideradas fósiles vivientes, aunque no son las formas más antiguas, porque se ha visto que muchas de estas arqueobacterias son una especie como de transición hacia las células eucariotas. Pero sin embargo a estas se les llama fósiles porque viven en hábitats muy especiales que parecen corresponder con lo que fue la Tierra primitiva. Por ejemplo, se encuentran en ambientes extremadamente calurosos, ¿no? Termales, ¿no? Donde se alcanzan temperaturas por encima del punto de ebullición del agua, como en el caso de la Pirococcus, piros de fuego, Pirococcus furiosus, y que alcanza su óptimo desarrollo a los 104 grados centígrados, en las fumarolas, ¿no? En medios halófitos también muy salados, en el Mar Muerto, por ejemplo, o la carne salada, por ejemplo, se han encontrado bacterias llamadas Halobacterium, porque viven en estos medios salobres y totalmente incompatibles con muchas formas de vida. Y estas halobacterias son halófitos estrictos, no pueden vivir si no hay un exceso de sales, ¿sí? Entonces, por eso se les llama, en algunos casos se les llama extremófilos o extremófilos, porque viven en condiciones extremas, de alta cantidad de azufre, de alta cantidad de sales, de altas temperaturas, ¿no? Y entonces estas arqueobacterias, muchas de ellas viven en medios totalmente inhóspitos para otro tipo de organismos. Otras serían las eubacterias, que son las bacterias típicas, las bacterias eu quiere decir verdadero, ¿no? Eugenia es la bien nacida, eutrófico es cuando puede, en un ambiente que da origen a condiciones favorables a la vida, y las eubacterias, quiere decir las que son las células, las bacterias verdaderas, ¿no? Son las bacterias típicas, por ejemplo, la famosa Escherichia coli. En estos días vamos a ver un video un poquito largo, pero muy interesante, sobre cómo se expande, cómo se extiende una infección, cómo surge de pronto una epidemia. Vamos a ver un caso extremo muy interesante de cómo un descuido, ¿no? Puede llevar a la muerte de muchas personas. Y tiene que ver con este tipo de bacterias. Si ustedes, por ejemplo, viajan, se van de mochileros a Estados Unidos, a Europa, la forma más económica de viajar y poder sobrevivir, pues a lo mejor ustedes ya lo han hecho o lo han conocido, es comer en los famosos lugares de hamburguesas, ¿no? Sin embargo, comemos una hamburguesota con papas, ¿no? y refresco, y nos da diarrea, ¿no? Y las otras personas que comieron no les pasó nada, pero a nosotros extranjeros nos enfermamos. Y entonces yo creo que es la contravenganza de los norteamericanos, porque ellos llaman la venganza de Moctezuma cuando vienen y toman nuestra agua, cuando vienen y comen nuestra carne, que se enferman.
¿no? Entonces le llaman la enfermedad, la venganza de Moctezuma. Eh, Hay bacterias que nosotros aceptamos plenamente porque es parte ya de nuestro sistema inmune. Ya hemos estado en contacto con este tipo de bacterias que son variantes de Escherichia coli, que no nos hacen nada. Sin embargo, viene alguien extranjero, alguien de fuera, la come y le da todo. Y nosotros cuando vamos a sus países, igual comemos en donde ellos comen normalmente y no les pasa nada, y nosotros nos enfermamos. ¿Por qué? Porque así funciona la inmunología, ¿no? Nos exponemos a un tipo de enfermedad o de bacterias o de hongos o de virus, y en algunos casos nos infectamos y en otros casos pues no nos pasa nada. ¿Sí? Entonces es porque estamos totalmente, dices, bueno, como estos niños que andan ahí en la calle revolcándose y comiendo tierra, no se enferman tanto como tu hijo que le tienes todos los cuidados del mundo para que no le pase nada, ¿no? En lugares como Canadá, Estados Unidos, ¿sí? Hay un montón de alergias, un montón de niños que por cualquier cosita que se exponen, se enferman terriblemente, ¿no? Y entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿por qué sucede eso? Porque hay niños que sí se enferman y hay niños que no les pasa absolutamente nada. Pues porque están vacunados, ¿no? O sea, ellos, yo, por ejemplo, cuando veo un niño sacándose los mocos y comiéndolos, digo, pues déjenlos, ¿no? Incluso el simple hecho de meterse el dedo en la nariz, ¿no? Tiene un efecto porque los vasos sanguíneos están muy expuestos. Entonces, cualquier rasguñito que ustedes le hagan a la nariz, pues van a entrar las bacterias que están en el ambiente y van a propiciar una reacción, una defensa de parte de ustedes. Entonces yo digo, la gente que se mete el dedo en la nariz, pues está vacunándose, ¿no? Lo veo desde ese punto de vista, digamos. Los niños es lo mismo, ¿no? Los que están expuestos están vacunándose y los que nunca queremos que se expongan, cuando entran en contacto con cualquiera de estas cosas, se nos enferman, ¿no? Nos sucedió, ¿no? Por ejemplo, mi hija, cuando nos fuimos 3 años a Canadá, eh, regresó, a la semana ya estaba enferma, ¿sí? De una bacteria que aquí es muy abundante y no nos pasa nada. Ella inmediatamente, a la semana ya estaba enferma, porque había estado lejos del contacto con esas bacterias, ¿no? Y cuando entró en contacto con ella, pues se enfermó. Entonces, bueno, en estos lugares ustedes ven que hay niños que se enferman de todo, ¿sí? Que si cualquier cosita tocaron algo en el suelo o cualquier cosa, y nuestros sí, niños aquí andan en la calle revolcándose y comiendo arena y tierra y todo, y no les pasa nada. Bueno, hay algunas variantes de Escherichia coli que son muy dañinas en algunos lugares como Inglaterra, como en Estados Unidos, en Canadá, y otras que son inocuas en algunos lugares, en otros lugares provocan tremendas infecciones, ¿sí? Lo vamos a ver en esta película, no es una película, es un video, un documental que vamos a ver. Estas bacterias, las eubacterias, son microorganismos unicelulares también, son procariotas, porque no tienen un núcleo verdadero. Su tamaño va entre las 1 y las 10 micras, y como son muy pequeñas, no necesitan citoesqueleto, o sea, no tienen citoesqueleto. En algunos casos se han descubierto algunas organizaciones moleculares al interior, semejantes, pero no es citoesqueleto propiamente, por el tamaño, o sea, no lo requieren, ¿sí? Están adaptadas a vivir en cualquier ambiente, prácticamente casi desde la estratosfera hasta las más profundas, hasta las mayores profundidades del mar y de la tierra, ¿sí? Pueden ser terrestres, pueden ser acuáticas. Hay muchas estirpes bacterianas que pueden observarse en todas las formas de nutrición en nuestra propia flora bacteriana. Es muy importante. Es un tema que vamos a analizar a fondo, la importancia que tiene la flora bacteriana para nuestro sistema inmune, ¿sí? Hay autótrofas, hay bacterias fotosintéticas, hay quimiosintéticas que viven, por ejemplo, a partir de azufre, ¿sí? Heterótrofas, saprófitas, simbióticas y, bueno, muchas son parasitarias. Esta notable diversidad de funciones convierte a las bacterias en organismos indispensables para el mantenimiento del equilibrio ecológico en este planeta, ¿sí? Ya que, como lo veremos más adelante, contribuyen al mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, permiten el reciclamiento de muchos de los elementos químicos y permiten el reciclaje de toda la materia
que hay en la biosfera. Entonces se les llama descomponedores, pero son muy importantes porque reciclan mucho de la materia que hay en este planeta. La mayor parte de las bacterias también tienen formas características, aunque, bueno, en ocasiones la configuración puede verse influenciada sobre todo por las condiciones y el medio, sobre todo el medio de cultivo, por ejemplo, o el medio en el que se están desarrollando. Algunas tienen una forma característica en el agua, por ejemplo, y ya cuando las sembramos adquieren otra conformación, ¿sí? Son unicelulares, pero también aparecen agrupadas, no formando organismos multicelulares, sino agrupadas cuando se mantienen unidas tras la bipartición, se van dividiendo y se mantienen unidas y forman filamentos, ¿sí? Entre las formas más comunes destacan, por ejemplo, los cocos, que son los que están viendo ustedes con el número 1. Tienen un aspecto redondeado, aparecen aislados o en grupos de 2, ¿no? Los diplococos, o a veces formando cadenas alargaditas como a rosarios, ¿no? Como rosarios, ¿no? Que son los estreptococos, y grupos en forma de racimos o racimados, que son los estafilococos. O también masas cúbicas, ¿no? De las arcinas, por ejemplo, llamadas arcinas, tienen este aspecto de cubos, ¿no? Masas cúbicas. La diversidad depende de que la división de las células se dé a lo largo de 1, 2 o 3 ejes. O sea, si se dividen, por ejemplo, de manera horizontal, o se dividen de manera horizontal y después se empiezan a dividir de la otra manera, ¿no? Llamado, digamos, horizontal. Y entonces empiezan a dividirse y formar como cubos en unas estructuras parecidas a ello. Las bacterias que tienen forma de cocos presentan una relación superficie-volumen mínima. Quiere decir que no están tan expuestos al medio externo y entonces puede ser que una presión del medio haya hecho que se agrupen de esta manera, ¿sí? Para digamos, minimizar un riesgo, ¿sí? Y esto los hace muy resistentes, ¿sí? Y se transmiten por el aire, por ejemplo. Son pequeñas y muy exigentes con el medio de cultivo. Tienen que ser medios de cultivo muy específicos para que podamos observarlas. No crecen en cualquier medio, o sea, necesitan determinado tipo de nutrientes. Muchas de ellas son patógenas, suelen ser patógenas como los famosos Streptococcus y los estafilococos. Muy, muy, muy peligrosas, ¿no? Por su propia resistencia que han adquirido al estar formando estas agrupaciones. Otra forma que tenemos serían los bacilos, que ven ustedes con el número 2, esos como tubitos, ¿no? Son alargados y cilíndricos en forma de bastón, por eso de bacilos, bastones. Y a veces, bueno, se presentan en cadenas lineales o también ramificadas, ¿sí? Los bacilos presentan mayor relación superficie-volumen, quiere decir entonces que están más expuestos al medio por alguna razón, obtienen nutrientes con mayor efectividad, ¿sí? Por lo que pueden vivir en lugares muy pobres en nutrientes, o sea, donde hay pocos nutrientes, por ejemplo, en las vías urinarias o en el agua, ¿sí? Por el contrario, son menos resistentes y son susceptibles a los cambios ambientales. Por ejemplo, si aumenta la acidez de la orina, a lo mejor se mueren, ¿sí? Si disminuye, a lo mejor proliferan, ¿no? Entonces, no pueden transmitirse por el aire, porque no pueden sobrevivir en ese ambiente, a diferencia de los que vimos anteriormente, las arcinas, por ejemplo. Solo lo hacen en medios líquidos, donde pueden sobrevivir, o en superficies húmedas. Las más grandes, que son los bacilos y los clostridiums, desarrollan endosporas para resistir los periodos de condiciones precarias. O sea, endosporas, se han logrado revivir bacterias que estuvieron encerradas junto con los faraones hace más de 3.000 o hasta 5.000 años. Se vuelven a sembrar y vuelven a crecer. Entonces, aunque hayan estado en condiciones muy precarias, forman esta estructura de resistencia, estas esporas, estas endosporas, que les permiten resistir mucho tiempo en condiciones muy, muy precarias, muy pobres de nutrientes y donde probablemente era muy poco común encontrar este tipo de organismos. Otras serían los espirilos, que van a estar en el número 4, ¿no? Los espirilos, y los vibrios, ¿no?
Los vibrios son muy cortos y curvados, es el número 3, que ustedes están viendo aquí con varios flagelos, ¿no? Este número 3, este verde, ¿sí? Que ven aquí en la imagen. Son muy cortos y curvados, tienen una forma como de coma, ¿no? Y uno es el famoso vibrio cólera, vibrio cólera. Este es el responsable del cólera, ¿sí? Y por otro lado, en el número 4, los espirilos, que están en forma de hélices o espirales, que es el número 4, ustedes están viendo aquí en medio exactamente. Y las espiroquetas tienen un aspecto similar, pero con una espiral más acusada. Entonces, por ejemplo, el Helicobacter, ¿no? Las formas espirales se mueven en medios viscosos, avanzando en tornillo. Su diámetro es muy pequeño y entonces esto hace que puedan atravesar las mucosas. ¿Sí? Por ejemplo, Treponema pallidum, ¿no? Que es el causante de la sífilis, son más sensibles a las condiciones ambientales que las de tipo cilíndrico o bacilos, y por eso cuando son patógenas se transmiten por contacto directo, por ejemplo, por la vía sexual, o mediante vectores, normalmente pueden ser artrópodos hematófagos, como los mosquitos, ¿sí? Entonces, son algunos de los tipos de bacterias. El estudio de las bacterias pues, se realiza mediante cultivos que consisten en esencia en extractos nutritivos estériles. Los esterilizamos para poder garantizar que no va a crecer nada más ahí. Pueden ser medios líquidos o pueden ser medios sólidos. Vamos a ver si nos da tiempo para identificar bacterias. Van a utilizar diferentes medios de cultivo para diferenciar unas de otras, porque hay unas que se pueden crear muy bien en medios líquidos y otras que pueden proliferar en medios sólidos solamente. Los líquidos preparados son en tubos de ensayo debidamente tapados con algodón, por ejemplo, o con una gasa. Esterilizados pueden ser caldo de carne, por ejemplo, suero sanguíneo y hasta sangre. Están enriquecidos con ciertas sustancias sin las cuales no pueden reproducirse, como son, por ejemplo, ciertos aminoácidos, ciertas peptonas, ciertos azúcares. Y los sólidos, los medios sólidos, se obtienen a partir de los líquidos mediante adición por ejemplo, de agar-agar, ¿no? Podemos tener agar que se extrae de esta sustancia gelatinosa de algas, se obtiene de algas y podemos tener este agar. Puede ser gelatina común, sin sabor, sin color, ¿sí? Podríamos hacerlo en casa. De hecho, la gente que no va a ir a laboratorios puede hacer las prácticas en su casa haciendo un medio gelatinoso para obtener bacterias, ¿sí? Se vierte sobre tubos o sobre cajas de Petri, ¿sí? Inclinados, por ejemplo, para que aumente la superficie para poder sembrar, o sobre cajas de Petri, que son discos, ¿no? Bueno, las vamos a conocer ahora que estemos en el laboratorio. Son como de este tamaño más o menos, ¿sí? Las cajas de Petri se utilizan al revés para poder destapar y tapar, ¿no? Se siembra vamos a tener un mechero ahí muy cerca para poder tener un área en donde no pueda contaminarse nuestro medio de cultivo. Y bueno, se esterilizan, estos medios de cultivo se meten a una especie de olla express gigante, ¿no? Se meten a un esterilizador y ya que salen, se vacían en esta caja de Petri los medios para poder sembrar. Se siembran utilizando una asa de platino o una asa de metal, y se calienta esta asa para esterilizarla, se enfría y se mete en el medio que vamos a sembrar, después se siembra y se colocan en una estufa de cultivo a 37 grados para observarlo 1 o 2 días después si crecieron o no nuestros cultivos, ¿sí? A una temperatura adecuada que favorezca la multiplicación, que por lo general es a 36, 37 grados centígrados, que se va a mantener la estufa que vamos a utilizar en nuestras prácticas de laboratorio. Bueno, ¿qué nombre reciben las estructuras que tienen las bacterias? Bueno, la morfología y la fisiología de las bacterias es muy característica. La estructura y la actividad fisiológica de estas bacterias, pues solamente la podemos apreciar con el microscopio electrónico.
en conjunción con las técnicas bioquímicas y las técnicas llamadas citológicas adecuadas de tinción. Vamos a utilizar, por ejemplo, un medio de tinción, dos medios, ¿no? Uno de ellos para diferenciar entre gram positivas y negativas y otro medio de contraste para poder observarlas en el microscopio, ¿sí? Estas técnicas bioquímicas y citológicas adecuadas, por ejemplo, puede ser la ultracentrifugación para separarlas, técnicas isotópicas, por ejemplo, para marcar algunas partes, por ejemplo, radioisótopos que se depositan en alguna de las partes exclusivamente de la bacteria, y después cuando las observamos vemos esa parte iluminada o modificada para poder observarse. Se utilizan medios de cultivo diferenciales también, donde pueden crecer, por ejemplo, un tipo de bacterias y otras no, ¿sí? Entonces se utilizan muchas técnicas, pero principalmente la estructura más fina se puede ver solamente con un microscopio electrónico. En el microscopio que vamos a tener en el laboratorio, pues a ver si acaso vamos a poder verlas, si son cocos o si son bacilos, ¿no? Si están en cadenitas o si están aglomeradas, las vamos a poder ver, pero no vamos a poder ver más allá. O sea, vamos a ver la estructura como en la figura anterior, ¿sí? Las vamos a ver quizás como estos bacilos, quizás como bolitas, ¿no? En forma de los cocos, ¿no? Pero no vamos a poder ver una bacteria totalmente en su detalle, ¿no? La estructura, la ultraestructura, solamente entonces se puede ver mediante, ya les decía, sobre todo con medios de marcaje y también por medio de microscopios electrónicos. Bueno, los componentes estructurales básicos de una bacteria son, bueno, en primera la pared bacteriana, que tienen ustedes aquí marcada con el número 1. Ah, no, el número 1 es la cápsula. El número 2. El número 2 es la pared. El número 2 que está aquí como un color como color anaranjado, ¿no? Es la pared celular, que es una estructura presente en todas las bacterias. Y bueno, es una envoltura rígida exterior de la membrana. Da forma a la estructura, a la bacteria, y sobre todo soporta las fuertes presiones osmóticas en su interior. O sea, tanto las sustancias que están muy concentradas dentro de la bacteria que quieren salir para compensar la escasez de estos medios por medio de ósmosis en el medio, como el agua que está ejerciendo gran presión sobre la bacteria para poder entrar a compensar que hay mucha concentración de ciertas moléculas en el interior, y el agua trata de penetrar para equilibrar, para tener un equilibrio osmótico. Obviamente esto lo resiste las paredes, ¿no? La pared bacteriana es más resistente pues, que la membrana, ¿sí? Da forma entonces a la bacteria y aguanta mucho la presión osmótica tanto al interior como en el exterior, estas presiones osmóticas. Los componentes fundamentales de esta pared son los peptidoglicanos o mureínas llamadas, ¿no? Que además contienen otros elementos diferentes que según si pertenece a las llamadas gram positivas o gram negativas, que vamos a ver un poquito, bueno, en la siguiente diapositiva. En las bacterias gram negativas, la red de peptidoglicanos, llamados peptidoglicanos, se dispone en una sola capa basal delgada, sobre la cual hay una capa externa constituida por lipoproteínas y lipopolisacáridos que se proyectan hacia el exterior. Entonces son una especie como de fiambras, ¿no? Como de fiambres de pelitos, ¿no? Y por otro lado, las llamadas gram positivas, la red de peptidoglicanos origina varias capas superpuestas y es gruesa y homogénea. Vamos a ver aquí un poquito más a detalle. Pero quiero que vean, por ejemplo, el número 1 es la cápsula, que es la que envuelve, esta verde que envuelve a la bacteria, que permite a la bacteria también tener mayor resistencia y sitios de reconocimiento. El número 2 sería esta pared bacteriana, que es la que les digo resiste la presión osmótica del interior. El 3 sería ya propiamente el número 3, sería esta capita delgada que sería la membrana, que es similar a la de cualquier otro tipo de célula. El número 4 sería el mesosoma, ¿sí? Que son como entradas, ¿sí? Como entradas de la propia membrana, una especie de invaginaciones que permiten a la bacteria intercambiar algunas sustancias. El número 5 serían todos estos puntitos que ustedes ven aquí, son ribosomas. Y estos ribosomas permiten la producción de proteínas al interior de la bacteria, ¿sí? El número 6 sería esta estructura que sería el flagelo, ¿sí?
El número 7 serían este color azul, es todo el ADN o su cromosoma o genoma de la bacteria, ¿sí? Y el número 8 serían pequeños porciones circulares de ADN que se llaman plásmidos. Y estos son los que permiten la diferenciación de algunas bacterias. Por ejemplo, si yo introduzco a estas bacterias algún plásmido de resistencia a ciertos antibióticos, ese plásmido se va a integrar al material genético de la bacteria y van a hacer que sea resistente. Por ejemplo, estos famosos Lysol, ¿no? Que sirve para eliminar el 99.99% de las bacterias. Y uno dice, bueno, ¿y el 0.01 que sobrevive, qué pasa? Son estas bacterias que resistieron todo esto, que tienen pequeños plásmidos donde tienen esta información para poder resistir estos antibióticos, ¿sí? Y resulta que después se lo heredan, ¿sí? Se incorpora el material genético de esa bacteria y después lo heredan a sus descendientes. Y entonces por eso es que se han creado en muchos casos las llamadas superbacterias, que son resistentes a una gran cantidad de antibióticos. Y esto también lo ha producido pues la automedicación, ¿sí? La gente se automedica ante cualquier cosa, empieza a tomar, aunque ya hay una regulación, de todos siguen vendiendo en las farmacias los antibióticos de manera indiscriminada, y esto ha producido una gran resistencia a muchos antibióticos. Cambiamos de antibiótico y nos vuelven a inyectar otro y volvemos a cambiar y estamos creando bacterias cada vez más resistentes. Aquí es lo que les comentaba yo. Las bacterias gram negativas son aquellas que tienen estos polisacáridos, ¿sí? y estos peptidoglicanos formando pequeñas cadenas, ¿sí? Y los fosfolípidos y otros lípidos que están aquí en la cadena le están dando una estructura como de pequeñas vellosidades, que son las que llamamos gram negativas, y son las que van a teñir sobre todo, por ejemplo, de color rojo en nuestros cultivos, porque no adhieren, no se reconocen como con el tipo de tinción de gram. Las gram positivas, por otro lado, van a dar una pequeña coloración diferente, ¿sí? Y estas gram positivas son las que tienen estos peptidoglicanos en forma de capas, ¿sí? Que es una capa muy grande, muy extensa, y que le da ciertas características también de resistencia tanto a una como a otra. O sea, en algunas va a ser benéfico ser gram negativos y en otras gram positivo. Entonces, esto permite identificar el tipo de bacteria y qué tipo de enfermedad podrían estar produciendo. Entonces, esto es bien importante, conocer esta técnica, porque es la que nos va a permitir diferenciar y saber cuál es el tipo de antibiótico más adecuado que podemos nosotros requerir, ¿sí? También este tipo de tinción nos permite observar y ver de mejor manera a las bacterias, ¿sí? El tamaño de la mayoría de las células bacterianas es tal que es muy pequeño, es tan pequeño que resulta difícil verlas en el microscopio óptico. Lo vamos a ver ahora que estemos en la práctica. La principal dificultad es la falta de contraste entre una célula y otra. O sea, si no tenemos un medio de contraste, las vamos a ver todas iguales. Y si no tenemos un medio de cultivo diferenciador, vamos a obtener de todo tipo de bacterias. Entonces no vamos a poder diferenciar entre las gram positivas, las gram negativas, ¿sí? El modo más simple de aumentar, digamos, el contraste es la utilización de colorantes, ¿sí? Colorantes diferentes. Si se desea simplemente aumentar el contraste de las células para poder verlas en el microscopio, pues simple podríamos hacer una tinción simple, ¿no? Con algún colorante, como por ejemplo podría ser azul de metileno, ¿sí? Sin embargo, a menudo se utilizan métodos que no tienen todas las células, ¿no? Y es el proceso, el llamado proceso tinción diferencial, ¿sí? Uno muy usado en microbiología es la tinción de Gram, que se basa en la reacción hacia la llamada tinción de Gram, si reacciona o no reacciona, ¿sí? Las bacterias pueden dividirse en dos grupos, las gram positivas y las gram negativas. Y esta tinción tiene gran importancia en la llamada taxonomía bacteriana, pues ya que nos va a indicar, bueno, cuáles son las diferencias fundamentales en la pared celular de estas bacterias y su capacidad para infectar o no en diferentes medios, en diferentes partes del organismo. Para explicar el mecanismo de la tinción de Gram, se han propuesto varias hipótesis, que sobre todo están fundadas en la naturaleza química de las paredes celulares, como ya vimos en las imágenes anteriores. La tinción de Gram es un método pues muy
muy sencillo, lo vamos a ver en el laboratorio. Es en un portaobjetos limpio, ¿no? Se limpian con alcohol y se secan con papel filtro o se secan en la flama del mechero. Se coloca una gota de agua destilada a la que con el asa de siembra, previamente esterilizada a la llama, se lleva una pequeña cantidad de la suspensión de bacterias que vamos a obtener en la primera práctica, ¿sí? Cuando ya veamos una colonia, una línea o un grupo en la caja de Petri, vamos a poder tomar una muestra de ahí y la vamos a extender sobre una gota de agua que esté en un portaobjetos. Con el asa se extiende esa gota y las bacterias sobre el portaobjetos y se va a fijar un calor. O sea, lo calentamos para que se evapore el agua, para que se seque. Y después lo que vamos a hacer es colorear este vaso, este tubo, este portaobjetos. Se va a dejar por 1 minuto en cristal violeta. Se va a dejar 1 minuto en llamado cristal violeta, que es un colorante. El cristal violeta de Hocker, que es un colorante inicial que llamamos. Se lava con agua destilada. Se pone 1 minuto en Lugol, que es un agente mordiente, es yodo, sobre todo. Se decolora con alcohol del 95, o sea, un alcohol casi al 100%, que va a ser el decolorante. Y después se va a lavar otra vez con agua destilada. 1 minuto de fucsina, que es un colorante de contraste, una ácida. Se lava después con agua corriente, agua de la llave. Se seca suavemente, sin frotar, con papel filtro. Y una vez que la preparación está totalmente seca, se pone una gota muy pequeña de aceite de cedro o aceite de observación para el microscopio de inmersión, para que podamos meter digamos, el objetivo del microscopio sin dañar la muestra, ¿sí? Entonces se van a observar, pues esto va a permitir tener un medio un medio que permite observar bien como si fuera un pequeño lente de aumento adicional, ¿no? Algunos antibióticos actúan sobre las componentes moleculares de la pared, por ejemplo, la lisozima que está en nuestras lágrimas y en nuestras mucosidades, está en la mayoría de las secreciones, es una enzima que degrada las bacterias, las mata, rompe los enlaces glucosídicos esta enzima, la lisozima, estos peptidoglicanos, lo que provoca la lisis o la perforación, la rotura por ósmosis y destrucción de la bacteria, ¿sí? Otros, como la penicilina, son antibióticos bacteriostáticos porque inhiben la síntesis de los peptidoglicanos y por ello interrumpen el crecimiento bacteriano. ¿Cómo lo hacen? Se mete la molécula responsable, este antibiótico, ¿sí? La penicilina, en la maquinaria de la bacteria y hace que no se sintetice adecuadamente su pared celular. Y entonces, como no tiene esta pared, el agua entra y la revienta. Entonces, esto sería un antibiótico realmente. La lisozima no. La lisozima es solamente un medio para combatir, que tiene nuestro organismo para combatir la infección o la posible infección bacteriana, pero no actúa a nivel de la maquinaria de la bacteria como lo es el antibiótico, que es mucho más efectivo porque mata miles, millones de bacterias, a diferencia de las pocas que llegan a caer en nuestra piel o en nuestro ojo y que la lágrima ayuda a limpiarlo. Ya cuando tenemos entonces nuestra preparación, las bacterias que aparecen coloreadas de color violeta, son las gram positivas, ¿sí? Y las que aparecen coloreadas de rojo, más o menos intenso, incluso hasta rosita, son las gram negativas. Entonces anoten bien esto porque las gram positivas son las que van a estar de color violeta, ¿sí? Y las gram negativas van a estar de un color más o menos rojito, ¿sí? Bueno, siguiente va a ser saber qué es la bacteria, la cápsula bacteriana. En numerosas bacterias se forma en la parte externa de la pared una cápsula viscosa, que es lo que veíamos con el número 1 en la diapositiva anterior. Y bueno, esta pared, esta cápsula viscosa, está compuesta por sustancias glucosídicas
Esta envoltura, que se presenta en casi todas las bacterias patógenas, las protege de la desecación y de la fagocitosis por los leucocitos del hospedador, ¿sí? Y así como del ataque de los anticuerpos, y esto aumenta la virulencia de las bacterias encapsuladas. La presencia de las cápsulas no es, sin embargo, un carácter taxonómico, pues determinadas bacterias, algunas de ellas pueden o no formarla en función de los medios de cultivo. O sea, quiere decir que si en el medio de cultivo encuentro una bacteria que está encapsulada, como es todo esto que ustedes ven acá de gris, no quiere decir que necesariamente es patógena, sino que es por el medio de cultivo en el que yo la puse que tiene estas características, ¿no? Entonces, no nos vayamos con la finta, no pensemos que por estar encapsulada es patógena. Puede ser que sí, puede ser que no, pero más bien eso con otros medios de diferenciar vamos a reconocer hasta llegar hasta el nivel de identificar especies, y entonces esto sí nos va a permitir saber si una bacteria es patógena o no lo es, ¿sí? Bueno, el día de mañana, el día de hoy van a terminar de ver estos videos de Khan Academy, de la Academia Khan. Les recomiendo verlos todos, ¿sí? El día de mañana vamos a ver ya la maquinaria, digamos, propiamente la maquinaria ya de las bacterias. Una parte muy importante que tenemos que terminar de revisar es la membrana celular, que es una envoltura que va a rodear todo el citoplasma de la bacteria. Vamos a regresarnos un poco acá. Esta membrana va a estar envolviendo totalmente a la bacteria. Está constituida por una bicapa, perdón, de tipo unitario, o sea, son muy similar a la bacteria, a la membrana de las células eucariotas, pero en este caso no va a tener tantos componentes. En primera, porque es un espesor de 75 angstroms. Su estructura es igualita, idéntica a la de las células eucariotas, pero varía solamente en el tamaño de algunas de las moléculas que la componen. Por ejemplo, en la membrana bacteriana no hay esteroides, como lo hay en las membranas de las eucariotas. Una particularidad que presentan las membranas bacterianas, pues es la existencia de unos pliegues, lo que ven ahí llamados mesosomas, con el número 4. Estos mesosomas tienen una función en la membrana muy importante porque son los que limitan a la bacteria y regulan el paso de sustancias nutritivas, ¿sí?, en la bacteria. Entonces, los mesosomas incrementan la superficie de exposición de la membrana, aumentando la posibilidad de absorber nutrientes, ¿sí? Y además tienen gran importancia en la fisiología bacteriana, ya que en estos mesosomas, perdón, hay una gran cantidad de enzimas que son responsables de importantes funciones celulares, como podría ser, por ejemplo, la digestión o el transporte de electrones o el conjunto de transporte que forma parte de la llamada cadena respiratoria de la propia bacteria, la fosforilación oxidativa para la síntesis de ATP, la síntesis de diversos compuestos, por ejemplo, que van a dar características peculiares a la membrana y a la pared celular. Son responsables también estos mesosomas de la síntesis de la cápsula de la bacteria. Contienen los llamados pigmentos fotosintéticos y otros componentes de la fotosíntesis de algunas bacterias. Y bueno, el ADN polimerasa de los mesosomas regula el proceso de duplicación del ADN, que vamos a terminar de ver el día de mañana, que veamos ya lo que es los ribosomas y la división celular de las bacterias. Bueno, es importante entonces que vean, que revisen los videos y los materiales de Khan Academy, y que el día de mañana, para mañana, lean algo sobre esta pared celular, sobre la tinción de Gram. Incluso en el manual que ustedes tienen ya para la práctica de laboratorio vienen algunas cuestiones importantes. Sería importante muy interesante que ustedes la revisen. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran saber. El día de mañana ya les comparto el caso doble